Y acá estamos, en este cuarto bloque de Canal Rural Noticias con Paul-Émile Dupré, que tiene la gentileza de atendernos desde su casa en Bruselas. Es asesor del Parlamento Europeo. Hablamos un poquito de cuestiones generales, pero ahora vamos al tema puntual por el cual te convocamos. Ayer tuvimos la noticia que el Parlamento holandés estaba de alguna manera rechazando el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Contanos vos, que sos un experto en estos temas, ¿qué significa eso? Bueno, es una decisión democrática del Parlamento Europeo de pedir a su gobierno que retire su apoyo a la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es muy importante y es inaudito. Normalmente no se ha visto eso, sino se ha visto esto que un parlamento, inclusive regional pequeño, el de Wallonia en Bélgica, lo ha hecho para el acuerdo CETA con Canadá. Y eso ha tenido en jaque el CETA por prácticamente 15 días, 3 semanas. La firma ha sido retrasada, el ministro no pudo, digamos, viajar a Trudeau y realmente se pensó que el acuerdo no se iba a poder firmar, pero estaba solo el Parlamento Valón bloqueando el acuerdo. Ahorita es un fenómeno diferente porque está el Parlamento de Holanda que ha tomado esa postura, el Parlamento de Austria lo ha tomado, yo pienso en diciembre o enero, y el Parlamento de Valonia, que tiene esa competencia por cuestiones de competencia interna y su relación con la Unión Europea, el Parlamento de la Valonia en la región de Bélgica, Bélgica. también de Bélgica, sí, ha tomado esa postura de pedir a sus gobiernos que no firme. Aquí, por ejemplo, en Bélgica, si el Parlamento Valón mantiene esa postura, no va a poder firmar el gobierno federal belga. No hay a nivel de competencia, le es imposible. En Holanda es posible, pero realmente el costo político del gobierno holandés de no acatar esa orden de su parlamento sería altísimo. El ministro podía volar, el gobierno podía caer, etcétera. Entonces, aunque no es totalmente vinculante, es muy costoso. Entonces ya estamos con 3 países ahí que han tomado esa postura y ahora donde hay esos bloqueos. Y ahora en Francia hemos tenido la noticia de que va a haber una iniciativa alrededor de 15 de junio, una respuesta a un pedido de expertos para valorar el acuerdo y probablemente el partido gobierno podría declarar de que pide al gobierno que no firme eso. Eso viene porque también hay un cuestionamiento ahora de esos acuerdos que parecen acuerdos del tiempo del viejo mundo y estamos entrando en un mundo nuevo donde cuenta el desarrollo sostenible, que no ya tiene que ser solamente un adorno como lo es en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que también toma sin seriedad el principio de precaución, etcétera. Y ha habido en ese sentido una iniciativa gubernamental también de Francia y Holanda, que son 2 países fundadores de la Unión Europea, que escribieron ambos gobiernos a la Comisión Europea diciendo que ya no podemos seguir así con los acuerdos de libre comercio. Este y otros con cláusula de derecho sostenible que son adornos. Entonces, parece que hay todo un cuestionamiento de la política comercial internacional. Lo que comentábamos antes de la vulnerabilidad de la economía europea en su autonomía para tener productos médicos, productos producidos en China, etcétera. Pero pasa lo mismo a nivel alimentario. Mañana vamos a tener en el mundo problemas alimentarios. Entonces, la gente dice, hay que tener, hay que tener autonomía de los sectores, de todos los sectores importantes, estratégicos. Eso no significa autarcía, por supuesto. Eso significa de que pensemos en que aquí en Europa tengamos una realidad económica variada, con agricultura, con industria, con servicios, etcétera, y que sea lo mismo en los países terceros, que ustedes no sean solamente productores de soya, sino que haya soya, pero también agricultura, que también industria, que haya pequeñas y medianas empresas que puedan también, sí. ¿Cuánto hace que estás trabajando en la Comisión Europea?
Bueno, trabajo en el Parlamento desde hace como 30 años y en ese sector del comercio internacional como hace 20 años que estoy pendiente de eso. ¿Y alguna vez habías visto esta situación tan particular de tanto, digamos, rechazo, si querés, hacia un acuerdo como este que se está tratando de implementar? No, no, eso es inaudito. Es decir, ya lo del CETA, que un parlamento se oponga antes de la firma, porque normalmente los parlamentos se pronuncian después, cuando ya está firmado, hacen confianza a su gobierno y después que esté firmado lo van a ratificar y bueno, normalmente lo ratifican, pero que haya un rechazo previo a la firma, porque estamos en un momento muy inicial ahora, apenas se hizo una rúbrica de ese acuerdo. La rúbrica significa que los países, los gobiernos dicen, bueno, si hubiera acuerdo, eso sería el texto, pero nadie ha firmado. Nadie ha firmado nada, nadie tiene la obligación de nada en esta etapa actual. Entonces, que en esta etapa ya haya tres parlamentos que han dicho a sus gobiernos, por favor, no firmen ese acuerdo, eso no se ha visto nunca, con ningún acuerdo, y se han firmado muchos y se siguen firmando, pero también sobre otros acuerdos hay un poquito un freno. También se celebró un acuerdo con México ahorita y hay voces autorizadas que dicen que es muy difícil que ese acuerdo con México también se firme. En ese sentido, ¿los tiempos ahora se demoran más o se mantiene el calendario inicial que hablaba de para el 2021-2022 el acuerdo funcionando? Bueno, la Comisión Europea pretende seguir con su mismo calendario, perdón. Ciertos sectores que apoyan mucho el acuerdo también piensa que a final del año se va a ir a firmas entre gobiernos de aquí y de allá y que, bueno, se van a aprobar y se va a firmar como a final del año o principio del 21, pero eso parece cada vez más una ficción porque en la realidad política se está imponiendo de que esto no va a funcionar y que hay que revisar y que hay que reabrir ese acuerdo. Porque la idea tampoco es quedarse sin relaciones comerciales. Primero, es que ya son muy importantes. Sino repensar eso, o sea, qué tipo de relación económica, qué tipo de economía variada queremos allá y acá, y qué tipo de acuerdo hacemos. Tenemos también mucha oposición en Austria, donde el tema ecológico obviamente importa en toda Europa. En Austria está pegando muy, muy fuerte. Hay una iniciativa importante ahí también de ciertos partidos, porque lo de la Amazonía, con lo que pasa con el presidente Bolsonaro, etcétera, bueno, no solamente el manejo de la crisis, pero todo el manejo de la Amazonía está alertando mucho aquí. Sabemos que la Amazonía ahora llega a un punto de destrucción tal que ya la Amazonía no puede generar eh, pluviosidad, etcétera. Entonces estamos en un momento de no retorno, donde se puede llegar a una desertificación de la zona, etcétera, con consecuencias incalculables para el continente y el mundo. Entonces hay también una sensibilización importante a ese nivel y la cuestión democrática también, ¿no? De Bolsonaro, etcétera, un rechazo. Se sabe que, por ejemplo, los demócratas de Estados Unidos ya no quieren firmar nada con Bolsonaro. Me piden al gobierno que no se siga firmando nada. Porque, digamos, los socialdemócratas y otros de Europa van a querer firmar con Bolsonaro. No sé, es como muy Decime cuestionable. una cosa, conociendo todo el sistema burocrático que tiene la Unión Europea, si alguno de llegado el caso, un solo parlamento estuviera en desacuerdo con el acuerdo, ¿qué pasa? Bueno, en su forma presente, es decir, ahora la Comisión Europea tiene que presentar ese acuerdo y lo puede presentar como mixto, es decir, de competencia partida por un lado el Parlamento Europeo, pero también los países, o sea, es un acuerdo de la Unión Europea, pero también de cada país. En ese caso, ese acuerdo pasa a aprobación por todos los gobiernos primero, entonces si un gobierno no lo puede firmar, pues se muere, y después ratificación por todos los parlamentos, y si un parlamento dice no, también se muere el acuerdo, aunque haya entrado
a una aplicación provisional, hay que revocar esa aplicación provisional. Entonces, obviamente hay como un intento de pronto de ciertos sectores de decir, vamos a partir ese acuerdo y dejar la parte de cooperación, la parte de diálogo político, que son finalmente, parecen como de menos peso en este momento, como competencia compartida, pero la parte comercial la pasamos rápido como Comisión Europea, sin aprobación de los estados y por el Parlamento Europeo, donde podría haber una mayoría a favor, hay que verificarla. Y luego, bueno, eso pasa. Pero eso parece que sería de gran riesgo para la Comisión Europea. Yo creo que lo están pensando, porque en el público el debate sobre ese acuerdo y el rechazo es muy fuerte, y también los gobiernos son sensibles a eso, porque son los que están más cerquita de su gente. Entonces yo creo que le podría salir el tiro por la culata a la Comisión Europea, podría ganar esto, pero a nivel de legitimidad de toda su política comercial se podría venir abajo realmente, ya que está muy, muy cuestionada ahorita. Sería un riesgo político importante. Así que vamos a ver. Puede que la Comisión opte por ahí, pero puede que le salga muy mal y que el Consejo de Ministros diga, no, tiene que ser un acuerdo ratificado, primero autorizado por todos los parlamentos y todos los gobiernos, y luego también ratificado por todos los parlamentos. Te hago la última pregunta, abusando como siempre de tu buena voluntad. Con 30 años de experiencia en la Comisión Europea, ¿qué futuro le ves al acuerdo? ¿Perdón? ¿Qué futuro le ves a este acuerdo? Yo personalmente pienso que por la situación en Europa, toda esa nueva situación también del corona que ha añadido, por el impacto sobre la autonomía agrícola aquí, es decir, que aunque no sea tantos productos, bueno, la soya es como importante, pero la carne también, pero aquí desbalancea mucho la agricultura en sectores de que ya está muy golpeada por otros acuerdos también, etcétera. Y por las consecuencias también en América Latina sobre la industria, por ejemplo, Argentina, obviamente el potencial económico europeo va a arrasar con la metalmecánica y otras de Argentina, y también va a arrasar con las pequeñas y medianas empresas por la situación también política de Bolsonaro, etcétera. Yo creo que realmente va a haber bloqueo, es decir, son demasiadas cosas y ya se ve con la expresión de todos esos países, ¿no? Holanda, Francia, Austria, Bélgica, y se me quedó uno en el tintero, pero es decir, hay un rechazo muy importante, y creo que la Comisión Europea hay un momento donde no va a poder manejar a pesar de que ella apoya muchísimo los sectores, digamos, pujante, farmacéuticos y metalmecánica de Europa, ¿no? La siderurgia, etcétera, bueno, todo lo que es fabricación de máquinas, la Comisión Europea, y también los proveedores de servicios, etcétera, los que quieren conquistar mercados, las compras públicas. Hay un apetito grandísimo de ciertos sectores económicos ya muy pudientes y muy ricos sobre lo que son las compras públicas, que son muy importantes para los países como Argentina, Brasil, etcétera, para las pequeñas y medianas empresas. Viven mucho los mercados públicos, municipales, de proveer, digamos, los hospitales, etcétera. Y eso son mercados que se están abriendo. Eso es uno de los sectores, ¿cómo se llama?, ofensivos de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy difícil que pase el acuerdo aquí en Europa y probablemente, no sé, en América Latina también. Y No eso sé si ha habido mucho análisis de impacto todavía en Argentina y en Brasil, etcétera, pero cuando vengan análisis de impacto serio sobre la industria, sobre la ecología, etcétera, cómo nos encerramos en un proyecto, en un modelo neoliberal, del cual deberíamos salir, y con ese acuerdo nos amarramos realmente en ese modelo que se está llevando ¿Y no crees que nuestra vida. existe la posibilidad de renegociar, de rearmar un acuerdo sobre la base de lo hecho, cambiando las cosas que molestan a uno y a otro?
Yo creo que sí se puede, yo creo que sí tiene que haber un acuerdo comercial. Nosotros estamos muy a favor de un acuerdo comercial, también de los sectores progresistas. Pensamos que el Mercosur tiene que ser un socio, pero tenemos que repensarle para que pueda haber variedad económica, diversificación económica en Argentina, que haya también industria, que haya agricultura, pero que no haya una especialización total en un sector. Obviamente hay productos que no podemos producir aquí, etcétera, pero esa especialización económica tan extrema como se ha ido, yo creo que ya se está pasando de tiempo y aquí se ha visto, como te decía, con los productos farmacéuticos, pero es una alerta. También la gente dice, bueno, pero pasa lo mismo con la agricultura. El día que no podemos, por alguna razón, importar la soya de América Latina, se nos mueren todas las vacas, no podemos seguir así. Tenemos que también producir una parte de proteína aquí y vamos a seguir comprando allá. Entonces, un acuerdo que tenga la visión de economías variadas, diversificadas y prósperas de ambos lados, sería ya el acuerdo que nosotros anhelamos, por supuesto, porque tenemos relaciones muy, muy cercanas con su región. Emil, te mando un gran abrazo, espero verte pronto personalmente y bueno, te Igualmente, agradezco una vez más toda la buena voluntad. siempre un gustazo interlocutar con argentinos. Un abrazo muy grande. Okay. Lo Vamos. mismo de aquí.